Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, el rincón donde analizamos cada chisme, cada mirada y cada suspiro de nuestras parejas favoritas. ¡Qué alegría tenerlos una vez más! Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha levantado cejas y acelerado corazones: Kerem y Hande. Siempre te encontraré. Bombazo. Sí, sé que están tan emocionados como yo, así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme mientras desentrañamos esta intrigante historia. Vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las teorías que circulan por Internet. Antes de que empecemos a desmenuzar este notición, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, justo aquí abajo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas. Prometo que no se arrepentirán. Además, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La frase "siempre te encontraré" ha desencadenado una ola de especulaciones. ¿Es una indirecta? ¿Un mensaje oculto? ¿Un simple guiño a los fans? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Recordemos un poco la historia de esta pareja que, para muchos, es la personificación del amor verdadero. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam, la exitosa serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó fuera del set. Durante meses nos deleitaron con fotos adorables, escapadas románticas y muestras de afecto que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. Las razones nunca fueron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, presión mediática y agendas profesionales muy demandantes. La separación fue dolorosa para ambos, y aunque intentaron mantener la cordialidad, era evidente que algo se había roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Kerem se ha enfocado en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas. Hande, por su parte, ha continuado brillando como una de las actrices más cotizadas de Turquía, además de incursionar en el mundo de la moda y la belleza. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado una relación seria. Y ahora, llegamos al meollo del asunto: siempre te encontraré. ¿De dónde viene esta frase? ¿Quién la dijo? ¿A quién iba dirigida? Las teorías son muchas y variadas. Algunos fans creen que se trata de una frase sacada de un poema o una canción que tiene un significado especial para Kerem y Hande. Otros piensan que es un mensaje subliminal dirigido a los medios de comunicación, insinuando que su historia aún no ha terminado. Pero la teoría más popular, y la que ha generado más revuelo en las redes sociales, es que Kerem y Hande se han reconciliado en secreto. Sí, lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad, pero hay algunas pistas que parecen apuntar en esa dirección. En las últimas semanas, se han detectado ciertas coincidencias en sus publicaciones de Instagram. Por ejemplo, ambos han compartido fotos en lugares que parecen ser similares, aunque no al mismo tiempo. Además, han intercambiado algunos likes y comentarios sutiles que han sido interpretados como señales de reconciliación. Pero la prueba más contundente, según algunos fans, es el significado de la frase "siempre te encontraré". Algunos creen que esta frase es una promesa que se hicieron el uno al otro, una forma de decir que, a pesar de los obstáculos y la distancia, siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. Imagínense la escena. Es digna de una película romántica. Por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos ante esta teoría. Argumentan que las coincidencias en las redes sociales son solo eso, coincidencias. Y que los likes y comentarios sutiles no necesariamente implican una reconciliación. También señalan que tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy conscientes de su imagen, y que cualquier interacción entre ellos sería calculada y premeditada. En mi opinión, es difícil saber qué está pasando realmente entre Kerem y Hande. La verdad es que solo ellos dos conocen la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que su historia sigue despertando pasión y esperanza en miles de fans en todo el mundo.
Su amor en Senkalkam fue tan real y convincente que muchos se niegan a creer que su historia haya terminado. Y quizás, solo quizás, tengan razón. Quizás el destino tenga otros planes para Kerem y Hande. Quizás, después de todo, siempre te encontraré sea algo más que una simple frase. Quizás sea una promesa, un juramento de amor eterno que está a punto de cumplirse. Mientras tanto, nosotros seguiremos observando cada movimiento, analizando cada pista y soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja y se las haremos saber de inmediato. En resumen, hoy hemos explorado el misterio detrás del bombazo Kerem y Hande, siempre te encontraré. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y las teorías sobre una posible reconciliación. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando, pero la esperanza sigue viva entre sus fans. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta intrigante historia. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Qué significa para ustedes la frase «siempre te encontraré»? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes del drama turco. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, profundizando en el misterio de Kerem y Hande ***. Pero esperen, hay más. Porque la chispa de la esperanza entre los fans de Kerem y Hande no se alimenta solo de coincidencias en redes sociales. El corazón de la Legión Almohadilla Anker late con fuerza, impulsado por una serie de eventos y declaraciones que, aunque ambiguas, alimentan la llama de la ilusión. Vamos a desglosarlos con más detalle, porque el diablo está en los detalles. *** Las conexiones en el ciberespacio, algo más que likes azarosos ***. Es cierto que likes y comentarios en redes sociales pueden parecer insignificantes. Pero cuando hablamos de figuras públicas como Kerem y Hande, cada movimiento es analizado al milímetro. No se trata solo de un me gusta a una foto cualquiera. Hablamos de likes en publicaciones que evocan recuerdos de su relación, comentarios con emojis significativos, o incluso, la reactivación de viejas cuentas de fans dedicadas a la pareja. ¿Casualidad? Algunos dirán que sí. Pero para los Almohadilla Anker, son migajas de pan que conducen a la verdad. Por ejemplo, recientemente ambos compartieron fotos de paisajes similares, pero con días de diferencia. Aunque no se les vio juntos, la similitud en la vegetación, la luz y el ambiente general, desató una ola de especulaciones. Estaban en el mismo lugar, ocultándose de las cámaras. Algunos incluso analizaron la sombra proyectada en las fotos, buscando pistas sobre la presencia de la otra persona. Puede parecer una obsesión, pero es la prueba del fervor que esta pareja despierta. Además, hay que considerar la actividad de sus círculos cercanos. Amigos y familiares de Kerem y Hande han comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales, algo que no ocurría con tanta frecuencia después de la ruptura. ¿Se están preparando para el regreso de Almohadilla Anker? ¿O simplemente están siendo amables? La incertidumbre es parte del encanto. *** El poder de las palabras, analizando las entrevistas ***. Tanto Kerem como Hande son maestros en el arte de la evasión cuando se trata de su vida personal. Sin embargo, incluso en sus respuestas más ambiguas, se pueden encontrar destellos de esperanza. Durante entrevistas recientes, ambos han sido preguntados sobre su relación pasada, y aunque han evitado dar detalles concretos, sus respuestas han sido sorprendentemente positivas. Hande, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones que guarda un grato recuerdo de su tiempo con Kerem, y que valora la experiencia de haber trabajado juntos en Senkalkam. También ha insinuado que no descarta la posibilidad de reconciliaciones en el futuro. Palabras que, aunque prudentes, suenan a una puerta que no está completamente cerrada. Por su parte, Kerem ha sido aún más enigmático. Ha hablado de la importancia de las segundas oportunidades, y de cómo el tiempo puede curar heridas y dar una nueva perspectiva a las relaciones. También ha mencionado la admiración que siente por Hande como actriz y como persona.
Aunque no confirma nada, sus palabras sugieren que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Asterisco asterisco siempre te encontraré, el origen y el significado profundo asterisco asterisco. Pero volvamos a la frase clave, siempre te encontraré. Como mencioné antes, existen diversas teorías sobre su origen y significado. Algunos creen que se trata de una cita de un libro o una película que ambos compartieron durante su relación. Otros que es una frase inventada por ellos, un código secreto que solo ellos entienden. Sin embargo, la teoría más interesante es la que vincula la frase con la trama de Senkalkam. En la serie Edser se enfrentan a numerosos obstáculos, separaciones y malentendidos. Pero a pesar de todo, siempre terminan encontrando el camino de regreso el uno al otro. Siempre te encontraré podría ser una referencia a esa conexión inquebrantable, un símbolo de su amor eterno, tanto en la ficción como en la vida real. Algunos fans han rastreado el uso de la frase en las redes sociales de ambos, encontrando que la han utilizado en diferentes contextos, pero siempre con un tono melancólico y nostálgico. Incluso hay quienes afirman haber encontrado la frase escrita en un antiguo mensaje que Kerem le envió a Ande antes de que comenzaran a salir. Si esto es cierto, la frase tendría un significado aún más profundo y personal. Asterisco asterisco más allá del romance, la imagen pública y las estrategias de marketing asterisco asterisco. Es importante tener en cuenta que Kerem y Ande son, ante todo, figuras públicas. Sus vidas están constantemente expuestas a la atención mediática, y cada decisión que toman tiene un impacto en su imagen y en su carrera. Por lo tanto, es posible que algunas de las señales que estamos interpretando como indicios de reconciliación sean, en realidad, estrategias de marketing cuidadosamente planificadas. La reconciliación de Almohadilla Anker sería un evento mediático de proporciones épicas, capaz de generar millones de dólares en publicidad y patrocinios. Por lo tanto, no sería sorprendente que sus representantes estuvieran jugando con las expectativas de los fans, alimentando los rumores y creando una atmósfera de misterio para mantener el interés del público. Sin embargo, incluso si hay una estrategia de marketing detrás de todo esto, no podemos descartar la posibilidad de que también haya un componente genuino. Kerem y Ande compartieron una relación real y profunda, y es posible que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo sigan presentes. Quizás están utilizando esta oportunidad para reconectar, para explorar la posibilidad de una segunda oportunidad, mientras mantienen el control sobre la narrativa. Asterisco asterisco el veredicto final, incertidumbre y esperanza asterisco asterisco. En definitiva, ¿se han reconciliado Kerem y Ande? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es, no lo sabemos con certeza. Las pruebas son circunstanciales, las declaraciones ambiguas y las estrategias de marketing pueden estar jugando con nuestras emociones. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza sigue viva. La Legión Almohadilla Anker sigue creyendo en la magia de su amor, sigue analizando cada pista y sigue soñando con un final feliz. Y mientras haya esperanza, el misterio de Kerem y Ande seguirá generando titulares y despertando pasiones en todo el mundo. Así que, mis queridos amantes del drama turco, manténganse sintonizados. Seguiremos investigando, analizando y especulando hasta que tengamos una respuesta definitiva. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita sobre el origen de la frase «Siempre te encontraré»? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos Almohadilla Anker y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.